Muy buenas noches ante todos y buenos días para algunos y buenas tardes. En este día nuevamente un día más de espera, un día más que nos tienen ascuas este Jurado Nacional de Elecciones conjuntamente con la OMPE, que estamos en espera. Supuestamente vimos en una modernidad que en menos de 24 horas ya debió salir el resultado de un candidato que tenía que llegar sí o sí a la presidencia, o en este caso pasar a segunda vuelta. Y aún así tenemos. Y si hay alguna, por ejemplo, que está pasando a segunda vuelta, es una persona pero con indicios de fraude. Entonces la población está como que indignada y sobre todo están llamando a nuevas elecciones, como también yo lo pido, que esto se aclare pero para bien. No es justo y no es dable. ¿Cómo es posible? Muchas veces nos hemos preguntado entre ayer o estos días últimos, después de las elecciones, del por qué, en qué manera y qué forma, quiénes han podido votar contra una persona cuando la consigna era, sí, eliminar un partido que hizo daño y que hace y sigue haciendo daño al Perú. Entonces, en su mayoría el país no la quería, pero milagrosamente ha pasado ya casi directamente a lo que es la segunda vuelta. Esta persona no debió pasar para mí. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista y sobre todo, eso es hasta donde puedo alcanzar en las opiniones que yo he consultado. He consultado con muchas personas, he conversado con muchas personas. Entonces, ese partido que ya muchas veces ha postulado y ha perdido, y aún así, por más que haya perdido, tenía más cantidad de congresistas. O sea, ¿en qué mundo estamos? Acá el fraude no es de ahora, el fraude es desde hace mucho tiempo y que le hemos pasado por agua tibia o prácticamente le hemos ido casi acostumbrando a este tipo de delitos, porque es un delito en sí lo que están haciendo esta gente. Pero estamos en espera. ¿Hay marchas? Sí, ya se ha salido, se ha salido a protestar. Entonces, estamos ahí, en la espera, uno, de que haya nuevas elecciones. Segundo, que vaya un candidato que dé pelea justo con esta candidata que quiere servirse del país, que quiere asaltar al país, que quiere, sobre todo, robar lo que es el voto popular. Entonces, no se debe permitir ese tipo de cosas. La prensa basura, como siempre, no menciona, no dice nada respecto al fraude, porque esto es un fraude lo que hubo. Hay una empresa que se encargaba supuestamente, ¿no es cierto? Lo contaré hasta donde yo conozco o yo he tenido ese alcance del conocimiento, les haré entender. Es una empresa que se ha podido o que se ha contratado muchas veces y no entiendo si ha tenido tantas faltas anteriormente en las elecciones, se siga todavía contratando. Es como, ¿no es cierto?, un fujimorista, por más que le hagas ver, en este caso, sus errores, sus faltas, siempre ciegamente va a seguir apoyando a su lideresa o su líder en este caso. Entonces, una persona consciente que ve desde el primer momento esos malos errores que hace o que actúa como persona de bien, simplemente se aleja o simplemente se dice y se habla y se sale con la verdad. Pero acá no, acá se están ocultando muchísimas cosas. Hay involucrados no solamente en lo que es la OMP, sino que también hay en la Junta Nacional de Elecciones, en el Jurado Nacional de Elecciones, perdón. Entonces, lo que queremos ahorita es la aclaración para todos estar tranquilos, porque ahorita estamos en quién confiar o en quién creerlos. A la empresa que ha faltado o que le están prácticamente involucrando en lo que ha cometido un delito, ha salido ahora a defenderse
con video en mano. Aduce en este video de que sí, tenía preparado ya, ojo, una noche antes de las elecciones. ¿Y qué pasó? Desde las 7 de la noche les estaba paseando. Era 7:30, les paseaba. 11 de la noche lo dijeron. A las 11 de la noche nunca llegó. O sea, prácticamente estaban esperando esta empresa, ojo, que ha tenido muchas faltas e incumplimiento con el Estado. Entonces, ya de ese error quizás haya aprendido, quizás de ese error ya se ha prevenido. Tenía personales entre choferes y estibadores que podrían ayudarle en todo lo que es la logística del armado o del envío de las ánforas a su destino o a los lugares, ¿no es cierto?, el final, donde tenían que llegar. Pero ¿qué pasa? Con video en mano habla justamente que no llega la OMPE. ¿En qué momento va a autorizar la OMPE? ¿En qué o a qué hora va a llegar la persona para que pueda dar luz verde para que de una vez los carros se puedan dirigir a su destino final? En este caso, simplemente se han zurrado y no han cumplido con su deber. Prácticamente la OMPE no ha acudido, no ha dado la orden, lo ha dejado así, que pase la hora, que pasen los minutos, porque para que se entregue a última hora. Entonces, es por eso que unas mesas sí se ha armado tarde y siempre con la molestia de las personas. Las personas hoy en día, en general, ¿no diré?, ya no tienen tiempo, el tiempo como antes la gente se sentaba quizás con sus amigos o con sus amigas a discutir muchos temas personales, sociales, políticas, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no hay, entonces la gente, como van las cosas y la misma economía, tienen que buscársela y el tiempo que es para ocio simplemente lo dedican para su casa o para el tiempo que puedan disponer en otras cosas que hacer, pero siempre no estar desperdiciando ese tiempo. Y ese día que se fue a sufragar, mucha gente trabaja y el único día que descansa y para hacer sus labores en casa, ojo, es son los domingos. Entonces ese día todavía eran elecciones y aún así mucha gente ha optado por viajar uno para sufragar, y esta vez han sido muchas personas han salido de su trabajo al lugar de su destino. ¿A qué? Con un solo objetivo: eliminar un partido que hizo mucho daño al país. La consigna, como ya lo dije, en estas elecciones era eliminar todo ese grupo, todas esas bancadas o esos partidos que son más que partidos políticos, son partidos de una banda criminal. Entonces, lo que se quería era eliminar de una vez por todas o enterrar esos partidos como algunos se han ido desapareciendo. Pero nos damos con la sorpresa de que los partidos que en las encuestas populares, en las encuestas que realmente eran unas encuestas, los que estaban supuestamente de la población que se iban indagando, preguntando y que tenía mayor aceptación, resultaron ser las que están por debajo. Y de ese partido prácticamente el que no debió pasar ni siquiera por último la valla, está ahorita ocupando el primer lugar. O sea, prácticamente ya se fue hasta la segunda vuelta, cuando nosotros realmente habría, ahora lo que yo pido, si como hubo ahora un fraude, entonces lo que yo pido sean nuevas elecciones, así sea el gasto del Estado, en vez que gasten en este Senado, en esta doble cámara de Senado y congresistas y diputados. Entonces, ¿por qué no hacer un gasto útil que va a servir para de una vez eliminar a estas bandas criminales que están queriendo llegar nuevamente a ocupar cargos públicos para que así se sigan sirviendo de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiéndolo? Pero lastimosamente hay gente que todavía sí tiene simpatizantes, hay gente que sí apoya,
pero no son pues la mayoría, son gente minúscula, que hay quizás en lo que es alrededor del país, en todo el litoral que es del país, ¿no es cierto?, en todo territorio, ¿no es cierto?, nacional del Perú. Habrá un grupo que sí, efectivamente, habrá tan fanáticos que sí apoyan, pero es un grupo no tan grande que se puede decir que alcance a llegar la valla, porque si realmente, como ya lo dije, aquel tiempo, cuando dijeron que se haga las primeras elecciones primarias, para que no nos hubieran entregado ese papelote que acá tengo detrás de mí, bien pegado, entonces se hubieran eliminado la mitad, y entre esos la mitad, créeme, no hubieran estado algunos partidos que todavía aún vemos que están ahí, porque aquella vez en esas elecciones, esas primeras elecciones primarias que se iban a llevar, estábamos en un país convulsivo, en un país que nosotros ya detestábamos hasta el cansancio, dichos partidos, porque esos partidos se han zurrado en lo que alguna vez toda la población en Perú dijeron no a la bicameralidad, no a la reelección de estos congresistas delincuentes, porque solamente entran para delinquir, para cometer delito y hacer uso de ese cargo, uso y abuso de su cargo. Entonces, nosotros no podemos estar solamente viendo, estando tranquilos o conformistas. En mi caso, jamás, yo no me quedo conforme. Al contrario, siempre he tratado de salir y salir, si es posible, a luchar en marcha, dando mi voz siempre de protesta. Aún así, por más que no sean tildado de lo que fuese, porque no sé de dónde sacan las palabras terrorista, cuando solo salimos a marchar pacíficamente, sin causar terror. Los que sí causan terror son estos justamente, que se han convertido ahora la policía, no solamente policía nacional del país, en este caso no es país, son policías nacionales que sirven a empresas privadas, a empresas extranjeras, y nada de velar por el país. El país somos nosotros, somos cada uno de nosotros quienes mantenemos y pagamos con nuestros impuestos a todos a estos funcionarios o empleados públicos que deben más servir a la población, no a sus amigotes o amiguitas, que sí, cada vez que ocupan un cargo, estos señores se mantienen así por favores y por favores, simplemente a favor también por querer pagar un favorcito, suben de cargo, o simplemente hasta pagan por mantenerse en ese cargo. Cuando hay muchos profesionales de verdad capaces y capacitados que están esperando un cargo público para servir a la población, para servir a su pueblo, para servir a la patria. Muchas veces sí, me he encontrado en el banco Ojo de la Nación, que había gente que se moría por salir viendo la hora, ¿no es cierto? Atendía, tal hora ya cierran. ¿Dónde está la empatía? Mucha gente a veces acude al banco no porque quiere llegar tarde o porque le da la regalada gana de llegar tarde. No, señores, hay muchas, y eso debería entenderse en lo que es en el área pública. La población, cada vez que quiere hacer sus trámites, ya sean municipales, ¿no es cierto? En este caso, en el banco, hay muchas cosas que se presentan antes, ojo, que vayan a hacer sus, qué sé yo, en fin, de cosas personales. Pasan por muchas cosas que realmente no tienen empatía en poder entender, comprender el por qué, si hay demora o si hay tardanza de esta persona, siempre existe la tolerancia. Tolerancia sí, que tampoco se abusa, pero sí hay tolerancia. Hay gente que espera en cola y horas, entonces dicen no. Una vez me pasó eso cuando llegué tarde, no solo a sacar dinero, sino que a pagar lo que es el impuesto. Y lastimosamente se paga en el banco. Se paga en el banco. Entonces cuando fui era muy tarde, dice. Estamos a la hora, casi cuarto de hora, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo que no me alcanzó
en el transporte se me fue el tiempo, entonces llegué cuarto para justamente que lo cierren. Ya en la puerta, estando ahí, entré casi raspando. Entonces hay gente que estuvo todavía aún detrás. Dijeron ya no, ya se cerró y listo. ¿Cómo podemos hacer tan, qué sé yo, actuar o ser tan humanos? Porque esta gente actúa siendo inhumanos. Si el trabajo les queda grande, si el trabajo les cansa o simplemente ya no quieren trabajar, deben dar ese puesto y ese lugar a gente capacitada, a gente con paciencia, a gente que realmente quiere. Entonces, si no quieren estar ahí, si se aburren ahí, váyanse. Como alguna vez sí le dije yo a la misma cajera que estuvo ahí, una persona ya adulta, creo que es por la edad. Entonces me dijo, rápido, 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 porque tengo que cerrar. Señora, dijo, tiene que tener paciencia. Mientras yo saque, ¿no es cierto?, mi talonario y le presente y saque el dinero para pagar. Entonces la señora estaba como que apurada. Yo con mi lírico le dije, no señora, eso no se hace. Si realmente usted quiere trabajar aquí o trabajar en lo que es la entidad pública, tiene que tener la paciencia, porque quienes pagan aquí no es una institución privada, sino es el Estado. Además, a quien sirves es a la población. Con toda la ira que estuvo, me atendió con mala gana. Y pasa eso muchas veces en toda institución pública. Y no se debe permitir. E incluso vemos al banco lleno de mesas, de ventanillas sin trabajadores. Pero, oh sorpresa, cuando hay celebraciones, cuando hay comiditas o una comelona, aparecen, pero no sé de dónde, gente o personal. Entonces, hay plata para pagar personales, quizás hasta fantasmas, hay que decirlo. Entonces, pero para la atención desaparecen. En hora punta hay gente que sí aprovecha en una mesa ese tiempito en el almuerzo, ¿no es cierto? Que son 1 o 2 horas quizás, se van corriendo a hacer sus trámites o etcétera, en fin, muchísimas cosas que se tiene que hacer o se debe hacer, ya sea municipal, ya sea en este caso el Banco de la Nación. Nos damos con la sorpresa de que todos salen a la hora de comer y dejan solamente una persona, cuando debe ser eso o turnarse en este caso. Pero todo eso iba a cambiarse, todo eso se iba a revertir, porque esos trabajadores, como se los dijo alguna vez un presidente, todos debemos a la población. Quien paga, justamente dijo, a Palacio hasta agua y luz y la comida son los peruanos. Entonces, las puertas siempre van a estar abiertas para la población, porque el Palacio de Gobierno no es para que haya un presidente como rey, no señor. Ese palacio debe estar, como dice, Palacio de Gobierno, pero del Estado. Entonces, es para que todo el mundo entre y sirva, ¿no es cierto? Como un museo. Ya pasó esa época de reyes, de monarcas, etcétera. Ya pasó ese tipo de cosas. El presidente puede buscar un lugar más pequeño, mínimo, donde pueda vivir. Solamente necesita una oficina donde pueda ejecutar sus cosas o su trabajo. No necesita un palacio grande todavía para que pueda, en fin, hacer sus cosas. Ese palacio podría servir para otras cosas, más no para vivir, ¿no es cierto?, entre comillas, como un rey. Ya debemos dejar mm, de ver a autoridades, en este caso, como si fueran, ¿no es cierto?, algo o como mirar como un rey y los demás ser sus súbditos, obedecerle. No, señores. El trabajo, cuando es en Estado, se debe al pueblo, se debe, como dice, a la ciudadanía. No se debe al alcalde o al presidente regional o al presidente de la república. Si están ahí, serás porque es por tu capacidad intelectual o tu conocimiento o por simplemente tener tus títulos, creo yo. Pero como vemos, hasta en el Congreso
simplemente entran porque es su amiguismo o porque le cayó bien o porque simplemente les gusta. Eso no debe ser. Cuando haya personas capacitadas realmente que merecen estar ahí, toda esa oficina o toda esa institución va a ir muy bien, se va a encaminar muy bien. He visto municipalidades que ponían personas que ni siquiera sabían dónde estaban, desconocían realmente todo de lo que es la actividad pública o la función pública. Entonces, hay muchas cosas, o sea, por algo dice una profesión, cuando una persona termina la carrera, siempre pasa para que tenga experiencia, ¿no es cierto? Sirve tales años para que acumule experiencia, para que tenga conocimiento de dicho tema o de dicho, en este caso, donde quiera él trabajar. Pero hoy en día no, terminan algunos su carrera, hacen su favorcito, simplemente pagan, entonces se van directo, sin experiencia alguna siquiera, a ocupar un cargo que le queda realmente grande. Está pasando hoy en día y todo eso se iba a cambiar, se iba a revertir. Tenemos congresistas realmente que ellos mismos saben dónde están parados, por eso tienen asesores y asesores y asesores, hasta incluso fantasmas. Yo no entiendo para qué quieren hasta fantasmas. Eso de tantos trabajadores fantasmas, ese congreso ya parece una casa de brujas o simplemente un palacio del demonio, porque vienen más fantasmas que otras cosas o que personas realmente verdaderas que quieren trabajar. Pero en fin, en estos días, como ya lo dije, son días de que estamos viviendo unas cosas esperando el resultado verdadero. Pero ahora si van a pasar personas, como ya lo dije en el anterior video, sería que pase una persona que dé batalla verdadera a esta persona. Y quieren, parece que, mandarlo por otro lado y poner solamente a uno que va justamente a la par y que es la misma cosa, o sea, lo mismo de lo mismo o del otro, son la misma cosa. Si es que va a pasar esta persona o candidata, ¿no es cierto? Que tiene múltiples antecedentes con este otro que tiene también otros múltiples antecedentes, o sea, son tal para cual el país va a funcionar para ellos mismos y casi igual o hasta peor. Entonces, si viene el otro candidato que justamente quiere cambiar las reglas del juego, donde no va a obedecer esta hoja de ruta que tanto si todo el mundo obedece, ¿no es cierto? Como lacayos o simplemente como empleados de estas empresas o estas corporaciones delincuentes que solamente están lucrando y quieren vivir del Estado o de la población, creándose leyes solamente a favor de estos delincuentes. Entonces, si entra este candidato que quiere cambiar las reglas del juego con una nueva Carta Magna, o sino una nueva constitución, ya no el del 79, ya no, eso, quizás algunas que pueda rescatar, pero estamos en tiempos modernos, entonces tiene que escribirse una carta plurinacional como lo es, el Perú es eso, plurinacional, somos muchas culturas, en donde vivimos, en varios lugares. Tenemos regiones, ¿no es cierto? Regiones que están ahorita solamente están consideradas 3, pero son varios en verdad. Eso también debería de saberse y enseñarnos. En la costa selva son varios pisos, ¿no es cierto? Pisos de terrenos. Entonces, los que se pueden, los pisos ecológicos, en este caso del país, son múltiples y muy diferentes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se debería de ver, no solamente a todo lo que es ciudad, en este caso, servir o simplemente verlo como uno solo. En la costa hay muchas culturas, en la sierra muchas culturas e idiomas, en la selva de igual forma.
Entonces, ¿por qué nos dan una educación única cuando la educación debe ser por regiones? Y además, llevamos un idioma que ya está ya gastado, ya está un idioma que ya debemos de dejar a un lado y no debería estar incluido en lo que es la educación. Podemos aprender quizás, y eso también si es que queramos aprender otro idioma extranjero. Y si vamos a aprender un idioma extranjero, que sea pues un idioma de lo actual. Y lo actual ahorita es lo que está primando, ¿no es cierto? Y ganando más terreno es el idioma del mandarín, de China, más claro. Entonces, es un país que está viniendo y con fuerza a dominar el globo terráqueo. Será un nuevo país que va a dominar no solamente ese continente, sino que al planeta. Entonces, ese idioma inglés, que antes todo el mundo se moría por ir, incluso mantener o manejar ese idioma, debería ser como simplemente básico. Ya no ya hasta el nivel 1, 2, 3, 4, como quieren llegarlo. Allá quienes quieren llegarlo, o allá quienes quieren aprenderlo, o allá quienes van a viajar. Pero a veces aprenden, hasta incluso pagan, para que hables con quién, con la pared, con la silla, porque en tu casa no hablan ni siquiera ni una palabra de inglés. Entonces, debemos ya de buscar otras alternativas. En este caso, como le dije, en esta nueva constitución tiene que escribirse con nuevas reglas, de acuerdo a la actualidad o a lo que vamos en este momento. Entonces, lo que antes servía esa nueva constitución del 79 que todos dicen, ¿no es cierto? Hay que rescatar algunos, que decía servir las tierras y minerales al Perú o a la patria, en este caso nacionalizar, como muchas veces se dice, y creo que debería ser así. O si se alquila o se vende o se privatiza, entonces el Estado tiene que intervenir ahí para que cosas de emergencia también pueda él de alguna otra forma ayudar a la población con ese porcentaje que está incluido o que está simplemente como socio de tal empresa. Ahora simplemente le entregan todo, en este caso como en los trenes de Cusco, el tren de Cusco hasta el hotel de Cusco, así solamente entregado y casi vendido, y lo peor es que ni siquiera lo quiere dejar ya, y eso que cumplió ya el contrato, simplemente ya como ya se ha acostumbrado a vivir de eso, simplemente a robar de eso, ya no lo quiere soltar, siempre con leguleyadas que sacan, ¿no es cierto? Hay gente traidora también que se presta para eso, cuando una vez ya debería devolver esto y nacionalizarlo, simplemente devolverlo a la municipalidad, a quien realmente pertenece, en este caso a la región de Cusco, y al departamento, en este departamento de Cusco, en la región donde está justamente lo que es los trenes de Machu Picchu. Cuando vas y viajas, esos trenes, uno, ya están ya pasados de moda, hay que decirlo así. Solamente la carcasa está tal cual, ya pasada de moda. Solamente el interiorcito, ¿no?, da como que maquillado y tiene uno que otro arreglo. Entonces, hay que meter trenes ya modernos, pero que sean nacionales, que sirvan a la patria, que sirvan a la ciudadanía. No solamente ver por lo que eres la cara bonita, en este caso, o simplemente porque tienes la cara blanca y el cabello rubio, entonces te cobran más y a ti te cobran menos. No debería existir así. Y sí, se ha visto Cusco que es muy regionalista, que ellos aman, sí, se aman entre ellos, entonces, cosa que cuando vas a visitar es un precio para si eres de la región, es otro precio si eres de otra región. Y si eres turista extranjero, también es otro precio. Cuando eso debe acabarse ahí, simplemente cobrar lo que es. Entonces, si es nacional e internacional, entonces que sea pues como tiene que ser, pero con un buen servicio, no un solo tren que está prácticamente monopolizado. Entonces, esto es
este tren o esta empresa siempre está lucrándose para él mismo, para su beneficio personal. Eso es lo que se quiere cambiar. Aparte de eso, la única planta que tenemos de petróleo es el Petroperú, ¿no es cierto? Esta empresa, que es grande y enorme, felizmente todavía es del país o del Perú, como dice Petroperú. Entonces, en esta subida, ahora que hubo, de alguna otra forma siempre está como que apaciguando. No estará tan bajo también o barato, pero sí quizás un sol menos o céntimos menos. ¿Por qué? Porque quiere también ayudar y apoyar a la población. Pero si realmente estuviera completamente al servicio del país y apoyando el gobierno o un gobierno patriota, un gobierno comprometido que quiera llame a su pueblo, debería apoyar bien a esta empresa y fortalecerlo, armarlo, para que vienen estos casos de subidas no nos afecten a nosotros como patriotas, no nos afecten a nosotros como consumidores. Entonces, de alguna otra forma, estas empresas, la otra, en este caso, extranjera, quiere ya de una vez quedarse con la torta para él solo, en este caso. ¿Lo quiere comprar? Sí, lo quiere comprar. ¿Para qué? Para que él maneje solamente el único precio único. Pero como ahí todavía tenemos y estamos ahí luchándola, pero, pero no es como debería ser. O sea, uno como población estamos luchando, pero las autoridades, en este caso los padres de la patria, quienes deberían de velar, no lo hacen. Más bien al contrario, lo quieren vender y quieren sacar su propio beneficio para ellos, quizás, o para su bolsillo. Y a la población que sigan pagando como pagan los peajes que son para mí absurdos. Yo no entiendo para qué está el gobierno de tantos ingresos que tiene, no puede ni siquiera parchar o dedicarse a hacer carreteras. Hace carreteras con empresas delincuentes. Si hace carretera, dura menos de un año, dura meses. Y si también pasa el año, sería un milagro, porque está en un desastre. Y los peajes es un negocio que debería desaparecer. Esos peajes, ya sea una entrada, entrada por el norte, entrada por el sur, ya sea entrada y salida. Solamente debería haber uno. Eso siempre justifica, ¿no? Para el mantenimiento de la pista, para el mantenimiento de la pista. Pero se mantiene realmente con tantos peajes que existen en la capital. Se ve horrible. Tantos peajes que se ve, tantos asaltantes que se ve. Y no se paga poco. Se paga por lo que es por cada automóvil, en fin, quien conoce el tema de carros lo podrá decir. Grande, chico, tienen diferentes precios. Y se paga, sí señores, se paga muy fuerte. O sea, si tienes carro, tienes que arreglártelas si se malogra con las carreteras podridas y malogradas que están. Si se malogra tu llanta, se revienta la llanta, quien paga es el propio dueño del carro. Y si se malogran los muelles de igual forma, cuando debería ser al contrario, se malogra el carro o se pincha el automóvil, debería ser así, denunciar al Estado. ¿Por qué? Porque tiene y mantiene una carretera que está hasta las patas, como se podría decir. Todo eso sí tiene sus consecuencias, porque el carro que está muy bien, otro carro que está bueno, es cierto, si no lo cuida el Estado, entonces quien tiene que cubrir ese gasto debería ser, ojo, hasta ahí, mira cómo vamos. O sea, tenemos una carretera, nosotros como ciudadanos pagando nuestros impuestos, pero nos tienen con una carretera desastrosa. Son cuantas carreteras a nivel nacional. Pero lo único que se acuerdan siempre es en las elecciones. Ahí recién estos miserables ratas se ponen a ir a comunidades, hasta lugares que nunca han pensado ir. Pero sin embargo ahí están, y ponen hasta su cara bonita. ¿Para qué? Para que digan, este sí es de nosotros o este sí se preocupa. Pero no solamente es para campaña.
Hay gente tontita que todavía aún cree en esta gente, pero hay gente verdadera que en estos últimos años, últimos meses y hace poco, hace unas semanas atrás, les ha rechazado, ante un rechazo rotundo. Es por eso que cuando hubo las elecciones se dijo, y muchos aprendieron de que efectivamente en estas elecciones se tenía que eliminar, no solamente votar, ¿no es cierto?, cumplir con nuestro deber ciudadano, ir al sufragio, ¿no es cierto?, porque nuestro voto cuenta, al voto, no solamente eso, al voto, sino que también votar, pero de una vez, de la política a estos delincuentes, a estos los que viven del Estado. Entonces, despertamos que la prensa basura ya puso su candidata, cuando ni siquiera, todavía aún. Y lo peor es esas encuestadoras delincuentes y mafiosas que ya años atrás lo dijo ya en una audiencia este otro personaje que ni su nombre me gustaría mencionarlo, porque es un traidor a la patria. Y como traidor a la patria de este sujeto que después hablaremos también, y fue capturado no solamente por un país que se podría decir no tan corrupto. Aquella vez solamente daré una pista, ¿no es cierto?, del próximo video, en el próximo video que tocaré. Aquella vez, este traidor a la patria, que es Montesinos, huyó del país como lo que fue un delincuente. Al huir, quienes capturan, ¿no es cierto?, no es Colombia, no es Ecuador. Quien captura ahí es el único país que era soberano, era soberano y patriota, fue Venezuela. Venezuela captura a este delincuente y envía al Perú. O sea, este delincuente estaba huyendo país por país con ayuda siempre de la DEA, de la CIA, de estos delincuentes que son lo mismo en sí. Porque Estados Unidos es lo mismo en sí. Por eso lo que queremos es que compita esta delincuente con un patriota que realmente quiere el cambio, pero para el país. Nosotros queremos un cambio, sí, señores. Queremos los soberanos también, que no venga ningún otro país a imponerse, otro país imperialista a querer hacer lo que quiere con el Perú. Entonces, lo que queremos es salvar al país, no queremos intervenciones extranjeras aquí. Pero mucha gente está viviendo de estos delincuentes y aliados. Espero que no le den la razón simplemente, porque el país sí es grande y se va a hacer respetar, porque vamos a salir hasta las últimas, luchando para defender nuestra patria. Hay algunos traidores que sí huyen, tal vez, huyen, como lo que son siempre unas ratas, pero no. En este caso somos muchos, felizmente, y en estas últimas también elecciones se ha demostrado. Por eso había mayor, ¿no es cierto?, que han sido las personas que fueron a sufragar. Fueron muchos esta vez, sí, muchos, se ha visto, y eso también lo saben ellos. Pero ¿qué pasa? Se dan con la sorpresa de que, ojo, había colas interminables que bordeaban hasta un cerro. Es algo único que se ha visto, como también era único este papelote que nos han entregado, papelote que hasta vergüenza ajena nos da, tantos angurrientos, tantos hambrientos de poder o de querer simplemente asaltar las arcas del Estado, han tenido que postular así. Si fueran conscientes, amor a su patria, solamente irían 5 personas o simplemente 5 partidos que realmente quieran para el bien del país. No esta tontería de 35, 36 partidos, cuando han debido de unirse, si fueran pues de estos delincuentes un grupo y los honestos un grupo, entonces estos honestos se hubieran juntado cada uno y ser unidos y ser uno solo, así como un puño. Entonces mientras más unidos hubieran estado, ¿no es cierto?, como un puño, entonces así nos hubiéramos derrotado a estos delincuentes, a estos mafiosos.
Pero ¿qué ha pasado? La ambición pudo más. Entonces como la ambición pudo más, entonces se han desentendido, nunca han llegado a un acuerdo, entonces se han ido por su propio camino, pensando que iban a acumular votos. Al contrario, lo que fue y lo que hubo es justamente robarnos votos en sí. Cuando se debió unirse todos a uno, nada más se hubieran ido a uno. No tendríamos nosotros ahorita segunda vuelta. Con solamente unirse un partido o todos esos partidos a uno solo y enviar solamente a uno, porque no hubieran, si no fuesen mezquinos, si no fueran egoístas, ¿cierto? O egocéntricos en este caso, se hubiesen unido y hubieran buscado solamente el bien. No importe quién gobierne, lo importante es quien quiera el bien del país. Es lo que se quiere. No, yo voy o tú vas, como en el fútbol. Todo el mundo se muere por querer meter gol. Y al final el partido es un fiasco. Por egoístas pierden. Entonces, así está pasando ahora. Por ese egoísmo o por el que yo soy, ¿no es cierto? Por esa mezquindad. Ahora mira cómo estamos. También tienen parte de culpa estas personas, o estos candidatos, por la mezquindad de ellos mismos, cuando debieron unirse todos un solo bloque, como así en el debate atacaron a esta delincuente también, como la que está yendo ahora, supuestamente para ella, y ese grupo, ¿no es cierto? O esa burbuja de que le están llevando, haciéndole creer que ganó en primero, y de frente pasó, supuestamente. Para mí, esta persona no debió pasar ni siquiera la valla, debió estar en la última cola, porque eso es lo que se merecía y eso es lo que tenía que pasar. Pero no, hay pruebas que se han encontrado ya, ánforas marcadas con su propia letra de la delincuente. Hay ánforas que ni siquiera se han armado, entonces perjudicando a muchos hermanos que sí han querido ir a votar, pero no para esta persona, sino para eliminar esta banda criminal y sino sumar a otros partidos que ellos veían o querían que gane, ¿no es cierto? O querían mejor para ellos o para el país, supuestamente. Pero no, si se hubieran unido todos, la historia en este momento hubiera sido diferente y sobre todo nos hubieran enseñado a la población de lo bueno y ese interés de amor a su patria o al pueblo. Pero ahora estamos viendo que algunos candidatos, mira, de los tantos candidatos que hemos tenido, simplemente se han acobardado y nadie dice nada, cuando debíamos de salir todos en este momento ya, como algunos patriotas están saliendo, no quedarse con los brazos cruzados, simplemente esperando a qué va a pasar, o que tal vez va a reaccionar esa delincuente y va a pedir perdón. No, señor, con los delincuentes y mafiosos no se llega a un acuerdo y tampoco no se alía, así como Irán. Estamos viendo y debemos aprender de ese país valiente, unido. Con delincuentes no se hace tratos, con delincuentes no se confía. Y así debemos hacer nosotros, no confiar con esos delincuentes, así nos digan y pinten cosas bonitas. Ahora, este partido, ¿es cierto? Que dice, bien ahí está su nombre, ya tiró la toalla, ya reconoció, dio marcha atrás y simplemente se acobardó. Para mí se acobardó. Entonces, en vez de luchar, en vez de decir, ¿saben qué? Esto es un fraude. Fraude sí, fraude descarado, un fraude tan asqueroso que está ahí a vista y paciencia, pero la prensa basura no dice nada. Algunos, claro, periodistas, hasta líderes de opinión te pronuncian, pero ojo, no están dentro de esas corporaciones de canales de basura, sino que en su propio canal
cada uno se presenta o simplemente habla respecto a este tema, que es un fraude, sí, un fraude descarado y sin vergüenza. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo ha pasado, desde la empresa misma que se encargaba de repartir o simplemente de entregar a los lugares donde tenía que llegar las ánforas y estén ya a primera hora listas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y simplemente hagamos valer nuestro derecho, que es al sufragio, al voto. Hay que decir yo sí, voto, con mi voto tú no vas, o con mi voto tú sí vas. Entonces, ¿qué ha pasado? No les dio la gana de ir a esta OMPE, que por cierto ya hay algunos delincuentes. No se debe de contratar funcionarios que son muy fanáticos a partidos delincuentes. Deberían de decir, si amas al país, entonces estás para servir a la patria. En este caso no. Simplemente van sus fanáticos, esos fanáticos que por más que le digas, le hables con la verdad, simplemente van a estar cegados. Entonces, como así, con personas de esa calaña no se debería trabajar. Hay muchas personas que son realmente humanas, conscientes, que cuando te dicen algo, haz esto, haz lo otro, para perjudicarnos, ¿cierto? A tal persona, en este caso, esta organización o esta institución de la OMPE, cómo nos viene perjudicando hasta ahora. Y ya lo han dicho, si esta empresa, o en este caso esta OMPE, no tenía listo algunos, ¿no es cierto?, algunas mesas de sufragio, simplemente con el pasar de las horas no iba tan bien porque ya había reclamos, ya había fraudes e incluso ánforas ya llenadas, entonces, e incluso un miembro de mesa también que lo rompió con justa razón, ¿sí? Con justa razón y no debió estar detenido. No es algo injusto, es un reclamo, es un sentir por la indignación. Está bien que actúe así. ¿Cuántos delincuentes vemos de la política en sus pataletas y nadie les detiene? Incluso roban y asaltan y nadie les detiene a estas lacras. Pero cuando un patriota, un peruano de a pie, viendo que hay ánforas marcadas con dicho partido criminal o bandas criminales, simplemente ya encuentran tachado con lo que es el sentir, ese rencor, ¿no es cierto?, de cólera y de rabia, agarra y lo rompe todas las ánforas porque esto será fraude. Entonces no servía esa mesa. Como presidente de mesa o como miembro de mesa de esa institución, entonces, o de esa parte, o como dice ahí pabellón, entonces él lo habrá roto. Entonces, ¿tenía razón? Obviamente. La manera de actuar, hay muchas formas de actuar. Y si es tu forma de actuar, dejémoslo y respetémoslo. Porque ese es su sentir de él. Así como una vez fuimos a marchar nosotros, de cólera, de ira. ¿Y qué pasó? Terminan baleándonos, terminan matándonos a gentes inocentes que han ido, ojo, solamente a marchar sin nada en la mano. Y lo único que llevan en la mano era el celular. ¿Qué pasó? Esta gente terrorista, hay que decirlo así con todos los nombres y letras bien grandes, terroristas, porque eso fueron terroristas. Fueron a matar a nuestros propios hermanos. Tan cobardes y miserables han podido ser estos gente. Y lo peor, un miembro de esa institución, la gloriosa policía, eliminó a su propio compañero. Y lo peor, que todavía nos trataron de inculpar hacia nosotros que estamos reclamando, a los que reclamamos realmente, a los que decimos estos delincuentes no van, estas cosas están mal, hay corrupción desde aquí o desde allá. Y han elegido a una presidenta que ya les pusieron como títere y como payaso estaba investida de amarillo. Entonces, ¿cómo se puede sentir una persona cuando alguien te traiciona? Eso duele y duele adentro. Cuando esto debió luchar
contra los propios intereses de nosotros, no de esa gente. ¿Cuántos años, cuánto tiempo hay gente que espera por llegar a tener una justicia al menos? ¿Ha matado gente? Ni esa miserable usurpadora está siquiera presa. La están protegiendo y por eso han hecho todo este tipo de fraude. ¿Para qué? Para que sigan blindándola a esta delincuente, a esta asesina y todas esas bandas criminales, hasta sus premieres que fueron, a estos matones con cargo de premier o de ministros que eran. Entonces, lo que nosotros, los conscientes, hemos ido a sufragar para darle y enseñarle y hacerle entender a esta delincuente que el Perú no la quiere, que el Perú la detesta en este caso, y no queremos verla ni a esta ni a toda su cúpula de banda criminal que está yendo, como en el Senado y en la bicameralidad. Hasta en eso se han robado y se han zurrado, violando las leyes por encima. Dicen no quieren asamblea constituyente, no quieren cambio de constitución, porque ¿qué cambio de constitución quieren si tienen esa constitución? ¿Para qué quieren cambios? Pero si cambian sus propias leyes a sus propios intereses, esta constitución también que han creado para beneficio de algunas corporaciones, sobre todo extranjeras, porque esto es una constitución entreguista, como ya lo han dicho muchas veces, y como también nosotros ya, como personas ya adultas o con un poquito de, ¿no es cierto? Ya podemos deducir de que sí, pues efectivamente, no hay ninguna ley que proteja al ciudadano o que proteja a la patria. Ahora estamos viendo cómo salen minerales. Salen por lo que quieran. Y que nos entregan un papelito verde que nos sirve cuando nosotros debemos estar acumulando lo que es esos minerales en las arcas del Estado, o en los bancos, o en los depósitos. Deberían estar acumulándose esos lingotes por kilos ahí. Y no papelitos, esos papelitos verdes, que son simples papeles. Si alguien dijo ya que hay un imperio que solamente ¿no es cierto? Que su trabajo es solamente imprimir, imprimir y imprimir, y que nos dejan miseria. Entonces, lo que se va de acá es un robo, y lo que sale de aquí es un robo. Ya debemos de cambiar de una vez todo ese tipo de juego. Las reglas tienen que cambiarse y revertirse todo a favor de nosotros, a favor del pueblo, a favor del país. Pero ¿qué pasa con estos delincuentes que quieren seguir en el poder? Servirse a ellos mismos y servir a sus patrones, a estos delincuentes del imperio. Porque si fuéramos, como ya lo dije, países bien soberanos y valientes, ahora vemos uno que nos está demostrando a nivel mundial que se hace respetar, siendo un país que supuestamente ellos querían que era un país simplemente como cualquiera. Pero quien visita realmente ese país es un país muy moderno y un país que ama a su pueblo. Como Rusia también es un país que aún así, por más bloqueos que le han puesto este país imperialista, han salido adelante y tiene muchas marcas de leche. Esto es lo que impresiona, eso es lo que debería o lo que causa en verdad cuando no hay intervención de otros países imperialistas en este caso. El Perú debería tener mínimo 5 o más de 5 en este caso empresas que deberían competir con una sola empresa lechera que está acá. El departamento de Cajamarca debe tener una marca a nivel nacional que debería competir con esta empresa lechera que está ahora dominando el territorio nacional. Así bajar el costo y tener accesibilidad nosotros de dicho mercado y de precio. Pero ¿qué pasa ahora? Solamente hay una lechera grande que pone sus precios a su manera y a su gusto. Y no sé por qué uno cuesta menos y uno cuesta más. Dice que por vitaminas y todo lo demás. Yo cuando voy, por ejemplo, a comprar, siempre digo es una leche de yeso.
porque eso es lo que es. No es una leche verdadera que se debe estar consumiendo y que se debe dar a los niños. Y el Estado debería de cortar esos contratos, de entregar leche a esas criaturas o a los colegios, esas en latas, en vez de subcontratar a los agricultores de cada región y entregarles esta leche. Un contrato a esos agricultores y entregarles leche por día, por semana, etc. Hay infinidad que se puede hacer. Entonces, no solamente un grupito o un grupo, ¿no? En este caso se va a llevarse todo el mercado, sino que debería ser para todos. Eso es lo que no se quiere, eso es lo que no se quiere cambiar. Hay bancos también usureros, sí, efectivamente, que solamente quieren asaltar al ciudadano con intereses altos. Cuando hay cajas también que efectivamente sirven, quizá hasta cooperativas. Pero ¿qué pasa? Hay bancos usureros, ya me han dicho muchas veces, solamente con un cambio real, de una carta nueva escrita, una carta magna nueva, escrita por cada uno de nosotros de la población. Cada región tiene sus necesidades, cada región tiene un piso diferente. Ya le dije, el país tiene un piso diferente y sus necesidades no son iguales que el de la costa o el de la sierra o el de la selva. En este caso, la selva es el lugar más olvidado del país. Solamente se recuerdan cuando hay elecciones. Hasta las fronteras los tenemos bien descuidados. Solamente los verdaderos patriotas están ahí resguardando y cuidando las fronteras. Esos sí son patriotas de verdad. Gente que están ahí cuidando, peleándose, dando pecho, ahí sacando el pecho, ¿no es cierto?, por la patria. Y cuando hay elecciones recién se recuerda. Como aquella vez también había hace poco una disputa con el país hermano de Colombia. Todo porque Colombia no les cae muy bien a este gobierno usurpador. Era denunciado, sí. Él ha apoyado al país y al gobierno, que era un gobierno usurpador. Cuando sacaron miles por millares a policías, cuando nosotros íbamos a hacer nuestra marcha de protesta, porque es un derecho mundial, es un derecho que nosotros merecemos hacer, porque si una cosa no nos gusta, entonces pues vamos y lo demostramos con una marcha de protesta. Pero a toda marcha que se ha ido, siempre se ha tratado de minimizarnos y sobre todo amedrentarnos. ¿Con quién? Con estos terroristas con uniforme, que yo sí los llamo terroristas con uniforme, y no son patriotas, no aman el país, son unos traidores que sí sirven a estos delincuentes, que sirven sí a estos vendepatrias, y algunos serán lacayos tal vez de ese imperio. Ese imperio debería desaparecer, no solamente del país, sino de la región. Brasil, el país hermano de Brasil, sí es un país ya soberano, no quiere intervenciones, menos de ese país imperialista. Volviendo a Irán se ha hecho respetar, y sobre todo por las muertes de aquellas criaturas en el colegio que bombardeó este país asesino. No da tregua y no da una marcha atrás. Él sigue en su pie de lucha, él sigue firme, y nosotros debemos ser así, no dejarnos pisar el poncho, como se dice, por estas mafias, por estos delincuentes, que es unos cuantos, es un minúsculo. Que de nosotros, ya lo dije, en unirnos para salir a hacernos respetar, y sobre todo hacernos valer, porque nuestro voto vale y nuestro voto cuenta. Y si en estas elecciones hubo fraude, que simplemente se anule y se lleve nuevamente a elecciones, y que estas organizaciones encargadas, como la OMPE, deben ser autónomas, no ser fanáticos de partidos delincuentes. Deben respetar lo que dice
la población, o en su mayoría, porque eso se llama democracia. Democracia es cuando realmente en su mayor parte el que manda es la mayor parte de su población, el que tiene más voto, no el que tú quieres poner, porque simplemente me cae bonito, no, o me da por lo que roba, no, señores. Si ese delincuente se va, a buena hora, y si se elimina, mejor todavía. Queremos nuevos candidatos, nuevas autoridades capaces. Y se ha visto en los debates otras personas y mujeres también, como la chica de Fernando, esta señora Fernández, y también la Marisol Perestello. Se ha visto buenas, sí, buenas candidatas, en este caso mujeres. En varones se ha visto a varios. Se ha visto a varios, empezando de Poppy, que ahora está denunciando también que hubo fraude. El único, y ya lo ha mencionado también, que algunos ya se han vendido. Algunos partidos sí, él ha mencionado ya que se han vendido. ¿Y por qué no decirlo y por qué no pensarlo así? Porque da ¿no es cierto? Da a pensar ese tipo de cosas. Porque ahorita ningún partido está poniéndose en pie a decir, ¿sabes qué? Esto es fraude, 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 punto. ¿Por qué ha tenido que pasar esta futbolista a primer lugar cuando esta ni siquiera debe figurar en la lista de pasar la valla? La valla estaba para algunos, no para estos. E incluso hasta ese payaso que está yendo como candidato no debería ni pasar, ni tener congresistas que ahora sí están yendo congresistas de este. Entonces, con toda esta banda de criminales que están llevando a su grupo o a su grupete, entonces va a ser lo mismo. O sea, va a estar, ellos todos delincuentes y lacras de la ciudad están queriendo ocasionar, van a ocasionar lo que es ya el cansancio de la población para que reaccione con una guerra civil, porque esto quizás, ojo, termine con una guerra civil, porque ya estamos ya cansados de ver la misma cara y de cansados sobre todo de que nuestras caras nos están viendo y sobre todo robando. Algunos lo dejan, sí, efectivamente lo dejan porque son unos tontos quizás o cobardes tal vez, pero ya he visto a otro cobarde de candidato que reconoce y hasta ya no sé la segunda vuelta por quién votar. Tremenda lacra. Ese quizás sea, pero no. Los que somos realmente los patriotas queremos sí, que este fraude sea anulado y que vengan nuevas elecciones con otros sí, candidatos nuevos. Que así sea entonces. Y vamos a seguir, sí, manteniéndonos nuevamente en esta conversación, en estas discusiones que tendremos cada día, porque como ya lo dije, recién comienza. Seamos fuertes, seamos firmes, porque mientras más unidos estemos, seremos fuertes. Gracias y esperemos mañana un buen día para todos los que amamos el país. Gracias y buen día.